Y otra vez de las cosas que son verdad, también tenemos que ser alertados en contra de esas cosas que son falsas. Así que nosotros constantemente estamos trabajando para recobrar el Evangelio, para asegurarnos que tenemos el Evangelio correcto. Amo, como Pablo habla a los Gálatas, que él fue para estar con Pedro y él fue varios años después para reunirse con los apóstoles otra vez, para sencillamente asegurarte que su evangelio estaba en orden, ¿verdad? Y esto es el apóstol Pablo. Así que si él lo hizo, ¿cuánto más importante es nosotros de constantemente asegurarnos que nosotros estamos siendo fieles a las Escrituras y proclamando el evangelio como ha sido entregado por los apóstoles a nosotros? El día antes de pasar, está orando con estudiantes, enseñando, haciendo lo que el Señor lo llamó a hacer. El Evangelio nos muestra esta perfecta misericordia de Dios a individuos que no pueden alcanzarla, esta perfecta santidad y piedad. El Evangelio nos enseña la gloria de Cristo en su persona y trabajo, porque Él pudo mantener esto a favor nuestro para que su justicia pudiera ser imputada a nosotros y nuestro pecado imputado a Él. Si nosotros no entendemos la ley y el Evangelio, no podemos entender nuestra redención. No sabemos de qué somos salvos si no entendemos la ley, y no sabemos de qué somos salvos si no entendemos el Evangelio. Nosotros debemos de edificar nuestra vida alrededor de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros de su iglesia, por la cual Cristo dio su vida para redimir a su esposa, para redimir a la iglesia. Así que no es secundario, no es opcional, es absolutamente esencial. Estas cosas son increíblemente importantes para todo cristiano. Es la forma que el Señor nos encuentra, la forma que el Señor nos fortifica, crece nuestra fe. Es la forma que nosotros profundizamos nuestra conexión, nuestra comunión, no solamente con Cristo, sino también con otros miembros del cuerpo. Y todas estas cosas están pasando dentro del contexto de la iglesia. De la muerte no es profundo, en la cual Cristo lo ha cruzado. Hermanos, gracias por ser de este panel esta noche. Cada uno de los que estamos aquí tuvimos una relación especial con Bori en diferentes momentos y circunstancias de la vida, así que pensamos que sería oportuno tomar este tiempo en el que Bori habría estado predicando y tomarlo para honrarlo. La Escritura nos dice que debemos honrar a los que merecen honra, así que sabiendo que él era una persona frágil, como todos nosotros, no queremos representarlo como algo que no era. Murió rápidamente. Fue un don de Dios de maneras muy particulares para nuestro tiempo, que nos ayudaron en nuestro tiempo de maneras inusuales y maravillosas. Lo experimentamos en esta conferencia y en diferentes circunstancias y lugares de la vida a lo largo de los años. Así que es nuestro deseo ahora honrar a Bodhi Bacom y alabarlo como uno digno de seguir como él seguía a Cristo, y lo vamos a hacer de una manera que sea fiel a las Escrituras. Voy a presentar, o más bien cada uno se va a presentar. Reich de Houston, parte de la iglesia que plantó Bodhi en Houston. Adelante, preséntate. Mi nombre es Jim Bright, uno de los ancianos de la iglesia en Houston, Texas. ¿Tú te uniste a esa iglesia en el 2010? En 2010 me uní a la iglesia.
era un diácono y comencé a hacer predicación. Y en el 2013 comencé a enseñar. Y sigue siendo anciano ahí, tiempo completo. Y todavía soy pastor allí. Bodhi empezó esa iglesia como 4 años antes de que llegaras. En el 2006. Y Josh, ¿tú eres anciano en Westo? Sí. Estamos en Bryan, Texas. Todo el mundo conoce el área. Hemos guiado de Houston como 1 hora de distancia. Estuvimos allí como 6 años. Empezamos en 2008 y 6 años después, no sé cuándo sea eso, terminamos plantando en Bryan una iglesia reformada allí. Fuiste anciano en Grace Family Church antes de mudarte a Bryan. Y algo que no es usual fue ser tomado por la palabra que Bodhi predicaba para alguien que a lo mejor no iba a ser anciano, pero he sido escogido por la palabra, la teología, y durante ese proceso y el pastoreado de Bodhi, y terminé siendo un pastor que nunca intenté serlo. Hemos escuchado esa historia más de una vez con personas que han rodeado a Bodhi. Lennox, cuéntanos acerca de dónde estás trabajando ahora y cómo llegaste ahí y cómo conociste a Bodhi. Yo originalmente de Zambia, actualmente en Idaho. Conozco a Bodhi por 18 años antes que el Señor lo llamara. Fue un amigo personal de la familia y soy una de esas personas privilegiadas de poder ser mentoreado por él en su mesa y viendo y presenciando su vida. Estoy tratando de recordar hace cuánto exactamente conocí a Bodhi. Tuvimos esta conversación un par de veces y nunca logramos descifrar el año exacto, pero llegué a conocerlo cuando conocimos unos libros, 3 libros, y con regularidad recibíamos estas órdenes masivas. Y finalmente alguien se dio cuenta de que eran conferencias para homeschools y estos libros estaban siendo ordenados y se dieron cuenta de este tipo, Bodhi, que estaba predicando en estas conferencias y él mismo ordenaba estos libros, se iba con él. Entonces lo llamé y le pregunté, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? Y nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Encuentras un hombre que cree en catequizar, que es bautista, y dije, esto es muy bueno, así que no voy a seguir haciendo preguntas para no arruinarlo. ¿Eres calvinista? Sí. Qué bien. Y luego le pregunté, ¿sabes acerca de la confesión de 1689? Y él dijo, claro que la amo. Y sobre eso nos hicimos amigos. Y un par de años después, recién recuerdo hace unos minutos que él estaba predicando en esta iglesia, no para esta iglesia, sino que esta iglesia estaba celebrando la convención y Bodhi era uno de los conferencistas. Así que llegué a conocerlo por teléfono, pero luego vine aquí y cuando predicó se metió en problemas, como no podrán creer. Predicó sobre las calificaciones para ser anciano y en ese momento esta denominación estaba tomando las decisiones en cuanto al alcohol y si se podía pensar que el alcohol se podía beber sin pecar. Y se había creado mucha controversia en torno al tema, así que Bodhi se levantó y él predicó acerca de las calificaciones de ancianos y él dijo, estamos hablando mucho acerca de si un hombre bebe o no bebe alcohol y este texto no habla al respecto y hemos ignorado el hecho de que su casa debe estar en orden y decimos que está bien porque es un buen pastor y de esta manera ofendió a varios pastores y personas del liderazgo. El que habló después de él se puso a hablar mal, así que le dije, ¿por qué no nos vamos? Nos fuimos, empezamos a tomar café y nos hicimos muy buenos amigos. Yo creo que yo no fui el único que me metí problemas por estar con Bodhi en algún momento de la vida, así que
Josh, dijiste que su enseñanza fue la que te atrajo. Yo no era reformado, estaba buscando, tenía hijos pequeños, estaba buscando maneras de discipularlos, no sabía quién estaba discipulando a sus hijos y estaba buscando los círculos de homeschooling. Muchos habían comprado su Family and Faith book y estaba buscando y prestaba atención a él y noté que cuando escuchaba a él, cuando hablaba del matrimonio, de los hijos, al final aprendía mucho y llegué a la realización de que él solamente está hablando la Biblia y no la había visto anteriormente. Y él estaba exponiendo expositivamente la palabra del Señor que era bien aplicable. Él tomó de manera que podía entender todo el pasaje y podía ver de qué manera me estaba tocando realmente. Y eso fue algo que me maravilló totalmente. Su celo de enseñar a padres y a los hombres, y eso me atrajo a él y que también me llevó a ser un pastor, ese deseo de... Muy bien. Bueno. Cercano. Él no es Raúl, su padre es Raúl. A veces los hijos son llamados por el nombre de sus padres, pero tú eras un chico cuando conociste Sí, yo prácticamente... Buddy. Creo que tenía como 14, 15 años cuando lo conocí y yo no me olvido la primera vez que lo conocí, que mi mamá me dijo, este es un gran predicador que es lo que te va a gustar conocerlo. Y yo recuerdo conocerlo, estaba vestido, tú sabes cómo él se viste. El único que pudiera hacer las decisiones, ¿verdad?, de ropa y no se iba a ver. O sea, ¿quién le va a decir desafiar, verdad? Claro. Así que yo entrené Jiu-Jitsu. Créeme, tú no quieres estar en opuesto con él. No me olvido la primera vez que lo conocí y mi hermanita pequeña se perdió en la mano de él mientras me dio la mano. Y el resto de esa historia, conociéndolo, hizo una impresión tan grande. Dios obviamente permitió que pudimos aprender juntos. Aaron, ¿y tú cómo lo conociste? Primero, hace mucho tiempo, en una de esas conferencias con Lou Giglio, él habló allí. Yo me había reconvertido recientemente al cristianismo. Yo nunca tenía interés en el ministerio. Recuerdo escucharle predicando y me golpeó. Este es el evangelio, esta es la gracia de Dios. Estaba mostrando el testimonio de Pablo. Yo fui influenciado escuchándole en muchas conferencias, pero terminamos en la iglesia. Había dejado Nueva Orleans después de Katrina. Terminamos asistiéndonos una iglesia tradicional bautista. Me di cuenta en esa iglesia que la doctrina es importante. Dejamos esa iglesia y terminamos en una iglesia del FBC donde se abrazaban a la confesión de 1689. Y como tenía un fundamento sólido, era fundamental para el ministerio y apreciaba ser enseñado del 1689. Lo mejor que podía pasar era que estar en una iglesia donde se recomendara la 1689. Mencionaste que la manera en que se vestía, sí, vestía muy bien. Se vestía bien. Pero sus medias estaban a otro nivel y creo que tenemos algunas imágenes de sus medias. Bien bonito. Las medias de Buddy. En honor a las medias de Buddy, yo traje unas medias que no usaría normalmente. Hay tantas cosas buenas acerca de Buddy. Era muy gracioso, tenía un gran sentido del humor. ¿Recuerdan a Buddy el malo?
tenía Body el malo, un campeón de jiu-jitsu brasileño. Sí, tú sabes de esto. Sí, estuvimos en un panel, esto fue antes de que fuera pastor, y lo introduje y le dije, este es Body y él es un campeón nacional en jiu-jitsu brasileño. Mejor que lo hiciste tú y no yo. Él hablaba de Body el malo. Esperemos que el Body el malo no aparezca. Y a veces se aparecía. Y cuando tenía que aparecerse, sí. Sí. Hablamos un poco antes. Una de las cosas que muchas personas que lo conocieron mencionan es cuán adelantado estaba al ver las cosas que vivimos. Recuerdo cuando eligieron a Obama, él dijo, esto va a ser terrible para las relaciones interraciales. Y en el momento yo dije, yo no voté por Obama, no me gustaban sus políticas, pero tal vez sea bueno. John Piper escribió aquella carta acerca de cómo esto sería buenísimo para el país y el hecho de que un hombre negro fuera elegido. Así me sentía yo y él dijo, no, esto va a ser terrible, y tenía razón. Acerca de la educación pública, él decía que los cristianos no deberían poner a sus hijos en la educación pública, y yo pensé que tal vez estaba exagerando un poco, algo malo le pasó o algo, pero él lo vio, él lo entendió y me convenció. Y luego la teoría crítica, él no... Tenía otro amigo en el 2010, 2012, que hablaba al respecto, y yo no pensaba que tuviera ninguna importancia, pero él lo vio desde antes que cualquiera. Él lo vio y se mostraba desde 2008, 2009, sobre Génesis, cuando predicó Romanos. Él discutía en la teoría crítica y también en lo del marxismo crítico. Yo estoy estudiando eso. Y después del 2020 ocurrió y todo cobró sentido. Lo pueden encontrar, que se llama Tiempo para Hablar, y creo que fue en el 2016, quizá después del incidente de Michael Brown. Olvido el nombre del oficial que le disparó porque Brown trataba de meterse a su carro. Y él estaba caminando por la calle. Se convirtió en un momento de protestas por todas partes, y Body había escrito un artículo para la Coalición para el Evangelio, uno de los hombres que... Eso fue cuando estaban publicando. Eso era cuando teníamos esperanza en ellos. Él estaba en la junta y escribió un artículo básicamente diciendo que Michael Brown estaba equivocado, y aquello era herejía. Pero esto rompió los servidores de The Gospel Coalition, y creo que sigue siendo el artículo más popular que han publicado. Lo invitan a esta discusión, a este panel, y él es el moderador. Había otras personas ahí, no recuerdo los nombres, pero uno de ellos falleció, que se suicidó de San Luis. Había varios hombres ahí en el panel Body. Y por supuesto, todos están repitiendo el tema de la inmigración, de todo lo que hablaban acerca de la sociedad y el evangelicalismo blanco. Y Body decía, no, yo no creo. Él aplicó la ley de Dios de una manera muy precisa, y él habló de cuántas personas negras habían muerto a lo largo de los años, y Body señaló
ciertos nombres, pero fue un despliegue de un uno contra el mundo. Estos hombres se dieron cuenta de lo que podía pasar por otras personas. Él no iba a permitir que lo hicieran. Era un maestro. Él sí lo era. Y yo creo que ese panel específico cambió mucho para él. Sí, En claro. lugares donde fue invitado y no invitados. Es interesante cuando eventualmente escribió el libro Fault Lines. Una de las cosas que lo empujó de poder terminar el libro fue algunos de sus estudiantes en Zambia le estaban preguntando por qué América es tan racista y él pensaba, espérate un momento, ¿por qué tengo esta conversación acá? Y le ocurrió a él qué tan profunda era la propaganda por todo el mundo y él sabía que necesitaba ser hablado. Lo interesante de Voddie es que cuando escribió Fault Lines no es que se está inventando una idea, estas son las cosas que él pensaba por décadas y eso fue un trabajo que él puso sus pensamientos después de muchos años y siendo líder, hablando con convicción y claridad de un asunto que de verdad ha afectado la forma que las personas piensan sobre la vida, un asunto que ha alterado la forma que las personas piensan de la cristianidad y creo que hizo un trabajo excelente. Tenía esta habilidad increíble de entender que las ideas tienen consecuencias y si las ideas equivocadas no son retadas y confrontadas, esas ideas van a persistir. Una de las cosas que aprendí de Voddie, la importancia de hablar la verdad sin importar las consecuencias. Una de las prédicas que dio en la conferencia Siempre Reformanda es un sermón mostrando el hecho de que hay ministros blancos que marchaban junto con ministros blancos que hablaban de ciertas cosas que él lamentaba. Tú tienes que estar dispuesto a ser visto por la cultura y pagar el precio de que tú vas a hablar la verdad. Y él estaba dispuesto a hacerlo sin importar las consecuencias. Y lo hacía a costo personal. SBC, los líderes de SBC le dijeron que él iba a ser el primer presidente negro de un seminario de Southern Baptist Church, pero luego siguieron oyendo lo que él decía y lo cancelaron. Él estaba en el círculo, en las conferencias de pastores, en la fila para hacer diferentes cosas y lo cancelaron. Pero una de las historias que me gusta contar de Voddie, y mucha gente no lo sabe, quizá en algún podcast lo sacamos, pero muy temprano cuando él estaba escribiendo tenía un contrato de 3 libros con Lifeway y estaban haciendo conferencias para él y creo que era un libro de apologética y él estaba metiéndose en ese mundo y Lifeway también tenía esta autora mujer que estaba empezando a escribir y él llegó a conocerla un poco y se dio cuenta de que no la estaban tratando bien a ella. La ponían a hablar en todos estos lugares, pero no la remuneraban de la manera que lo estaban remunerando a él y a otros autores. Entonces se puso a hablar con ella y le dijo... y él fue a los mandos de Lifeway y les dijo, lo que ustedes están haciéndole a esta mujer no es correcto y necesitan corregirlo. Y se enojaron con él y cancelaron su contrato, pero hizo eso para Beth Moore. No porque amara lo que ella estaba haciendo, estaba mejor antes que ahora, pero por un tema de integridad. Y le costó personalmente parte de su trabajo como escritor debido a lo que hicieron con ese contrato.
lo hizo. Y él tomaba estas posiciones antes. Una de las cosas que nos unió fue todo el tema de la justicia social, la locura de la justicia social. Y él lo veía mejor que la mayoría. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en Dallas en el 2018 y creo que había como de 10 a 13 hombres que nos reunimos en una cafetería a hablar. ¿Qué vamos a hacer? John MacArthur estaba ahí. Y los que lo organizaron reprodujeron un video de ese panel. Y después de que MacArthur vio eso, MacArthur lo volvió a ver y lo alabó por lo que había dicho. Y a raíz de esa reunión en la cafetería salió la declaración de la justicia social, el evangelio, y empezamos a sacar recursos. Algunos de ellos nunca salieron, pero Voddie lo vio con claridad. Él lo entendió claramente, que no solo lo que estábamos viendo, sino el por qué las estábamos viendo, por qué estaban ocurriendo. Y él estaba dispuesto a trazar la línea y permanecer firme y ayudar a otros a ver, esta es la batalla de nuestros días, no podemos alejarnos de ella. Creo que ese mismo año, en la conferencia de Founders, él habló del gnosticismo étnico. Nunca lo había escuchado. Él fue el que lo inventó. Así que le pedimos que hablara del gnosticismo étnico. Nunca había hablado al respecto. Y se quejó un poco, pero estuvo dispuesto a hacerlo y fue fantástico. Y es una de las cosas más populares que hemos puesto en nuestra página de YouTube. Y si no la han escuchado sobre el gnosticismo étnico, les recomiendo verla. Voddie estaba adelantado a su tiempo en muchos de estos temas, abogando por la educación en casa, alejarse de la educación pública mucho antes que la mayoría. Y esos compromisos lo unieron a otras personas. En esas batallas que yo estaba batallando constantemente, fielmente, él iba y siempre él veía lo que la palabra decía, que era verdad, y veía la diferencia y podía articular de una manera que muchos no podían hacerlo. Y tenía un mejor entendimiento de lo que estaba pasando en la cultura para poder articular de una manera más clara. Podemos siempre ir a la escritura. Nunca se quedó... él tenía una claridad en la palabra del Señor de que él estaba... Una de las cosas que él hacía también... Él tenía un gran amor por Bridget y por sus hijos, y llegamos a conocerlos cuando los dos mayores estaban más jóvenes, como a la misma edad de algunos de mis hijos. Y él llegó a hacer una conferencia para nosotros y yo quería que hablara. Habíamos estado hablando de conferencias de jóvenes y decidimos que ya no íbamos a hacer más. Así que la última conferencia, él vino, y cualquiera que tuviera dudas acerca de si será esto lo correcto, quedó convencido con lo que él hizo. Él trajo a sus hijos con él. Creo que su hijo mayor tenía como 2 o 3 años y Voddie tenía esta forma muy clara y decisiva de corregirlo cuando necesitaba ser corregido. Y eso dejó impresionados a nuestros hijos. Y fue tan útil para nuestra iglesia ver algo así. Y otra cosa que Voddie... con la que ha beneficiado a los cristianos fue su compromiso con la educación teológica. Y yo sé que él quería ver una universidad cristiana en Zambia, como Harvard lo fue en su principio. Él quería ver esto en África, y él trabajó allá por casi 10 años. Y recuerdo muchas conversaciones que tuvimos acerca de currículum y cursos y lo que necesitaba hacerse. Y yo fui allá como en el primero o segundo año que él estuvo allí. Todavía se estaban reuniendo en una casa temporalmente. Pero ver cómo él se entregó a ese proyecto fue maravilloso. Yo creo que fue algo muy profundo porque es un amigo de Zambia por mucho tiempo. Y yo creo que era 2006, 2007,
cuando él estuvo allá por su primera conferencia. Y no es típico de que el Bautista o la Iglesia Bautista Reformada en Zambia sea muy expresiva durante la predicación. Nos pone, ¿verdad? Tal vez vamos a mover nuestra cabeza. Y sí, eso. Pero Voddie tenía una forma con las personas y la historia es que la primera vez que él predicó allá, los hermanos terminando al final aplaudiendo. Eso no era característico de los hermanos y eso mostraba qué tan poderosa era la predicación. Por muchos años después de eso, él continuó predicando en esa conferencia. Eventualmente, en 2015, él decidió que él iba a mudarse con su familia allá para ser parte de la Universidad Cristiana Africana, para crear algo que nunca se había hecho en África. No solamente Zambia, nunca se había hecho eso. Y era un proyecto muy grande y continúa el día de hoy. Él aquí sencillamente quería darse a ese trabajo. Tom, que habías dicho que quisiera hablar un poquito más, es su compromiso con su familia. Yo creo honestamente que la potencia en poder articular las verdades profundas a muchos de nosotros era porque él era un hombre calificado antes de que fuera un hombre con dones o talento. Él se paró calificado porque él ganó donde importaba. Él era diligente en la búsqueda de su esposa Bridget. Yo recuerdo varias veces de donde ella, como respondía, estaba tan impresionada, ¿verdad?, con su amor hacia él, el amor hacia sus hijos. Él era totalmente tan devoto a ellos y no había ninguna duda que ellos eran primero. Y por eso era de que él quería estar envuelto, enseñándole. Él fue el que educó a sus hijos. Él estaba activamente educado y no había ninguna duda que si había una decisión entre algo más y su familia siempre fue primero. Yo creo que eso fue lo que le dio poder, ¿verdad?, causar este rugido como un león y pararse delante de tantas personas con ese tipo de convicción. Porque no solamente es una convicción que él elocuentemente tiene, es una convicción que él vivía. Eso fue algo que él articulaba frecuentemente. Tu carácter, para personas que estén hablando, que no fueran pastores, tu carácter es primario en tu casa. Y si hay algo que puedas escoger en tu iglesia, la familia, escoge siempre a la familia. No necesitas ser un pastor. Bájate, pero tu familia siempre viene primero. Y si tienes que escoger entre la iglesia primero, si es así, va a calificarte de ambas. Él era muy bueno en animando a las personas que estaban considerando el pastorado que continuaran a eso. Ambos tuvieron la oportunidad de estudiar bajo Voddie, porque él los entrenó. Cuéntanos un poco al respecto. Habían diferentes... Yo estaba leyendo mis trabajos. Lo siento. Voddie decía que tú puedes escribir bien, pero sé bueno. Él puede corregirme y él podía empujarnos a que seamos... Pero él siempre buscaba personas de la iglesia que él decía, no tienen que ver esos grandes conferencistas, necesitan ser hombres fieles que pueden predicar la palabra. Entonces él buscaba a las personas y las pastoreaba. Y siempre nos daba muchos libros. Y siempre... muchos eran malos. Eran terribles. Y siempre nos pedía que leyéramos estos libros, malos libros, para ver lo bueno y lo malo. ¿Cuáles fueron algunos de los libros malos? No sé si debo hacer eso. De verdad debería hacerlo. Él siempre buscaba libros de negocios que no eran buenos, pero tenían varios puntos que eran mostrarnos la palabra del Señor mediante esos puntos para mostrarnos esa unidad de esa visión de la iglesia. Eso era una de las cosas. También... No me recuerdo los nombres, pero habían algunos
Había algunos de adoración que eran populares alrededor de los bautistas del sur, y habían algunos de cultura que eran populares al momento, y siempre nos daba los libros y siempre quería que los leyéramos, y siempre teníamos que descifrar si eran buenos recomendarlos o si eran buenos para romperlos. Una de las cosas, de los ejercicios más útiles que tenía, que nos hizo hacer, que era 15 minutos para escribir un sermón. De eso. Algo así era. Quiero que él trajo esa para ti. Abríamos Filipenses 2. Dice, tú tomas tantos versículos, tú tomas aquello. No sé cuánto tiempo teníamos. Pero en 15 minutos, 30 minutos teníamos que escribir un sermón y presentarlo. Y su punto era, el error que tú cometes ahora es el error que tú vas a cometer después. Así que mejor comete el error ahora. Sí, me contaron una historia antes. Quiero... De una vez que estaban hablando en una conferencia. Buddy, no había nada más humillante que hablar después de Buddy. Predicar después de Buddy. Él tenía tanto talento en lo que hacía y entraba en la conferencia de Siempre por Manda. Era introducido. Él es tal sitio. Tú tienes mi iPad. ¿Y por qué yo iba a tener su iPad? Quizás Richard, quizás uno de los diáconos tiene el iPad. ¿Por qué yo voy a tener el iPad? ¿Y tú tienes Biblia? ¿Ese es el himnario? Ok. Párrafo 1, ¿verdad? Iba al frente, iba al final del himnario, que tenía la confesión de 1689, se introducía su sermón, hablaba acerca de viajar, de Zambia. Nadie tenía una idea de que él no tenía sus notas. Un sermón hermoso. Deberíamos eso fue hablar un de incidente, testimonios. Habían 3 ancianos al momento y él eran bivocacionales, y ellos no estaban organizados correctamente. Esto fue el comienzo, y se conversaron después del servicio, y estaban como que tú predicas, yo predicas. Entonces le dije, tú haces todo esto el tiempo. Él va y toma su Biblia. Empezaron el servicio, empezaron a estudiar, y para el tiempo que el sermón le tocaba, hizo un gran sermón. Vaya, sorprendente. Qué buenas historias. Recuerdo cuando llegó el COVID en el 2020, y un par de semanas nadie sabía qué pensar. 2 semanas para que la curva decayera, y empezamos a ver cosas ocurrir que no deberían haber ocurrido, y fue muy rápido, nos dimos cuenta de que algo estaba ocurriendo. Si había alguna legitimidad, estaba siendo aprovechada de manera significativa para ser abusivos, y yo era parte de un grupos y llamadas de pastores que tenían diferentes ideas, y para mí fue evidente que ninguno de nosotros había sido preparado para lo que estábamos viviendo. Y teníamos un gran grupo de ancianos, y Dios ayudó a nuestros ancianos. El Estado Libre de Florida, con el gran gobernador de la nación. Y cuando se dieron estos mandatos, algunos protestaron, y él aclaró lo que quería decir. Pero una vez que entendimos lo que estaba pasando y empezamos a expresar que el gobierno se estaba abusando, algunos de mis amigos dijeron que no, que Romanos 13, que no eres experto, no entiendes medicina, no entiendes ciencias, no confías en los científicos. Le decían a la gente que hicieran santas cenas en línea y bautismos en línea y cultos en línea, y yo pensaba, esto está mal, esto está mal.
Entonces, durante ese tiempo en que no hay nada abierto, yo empecé a caminar mucho, y una vez mientras estaba caminando, algunas cosas pasaron y llegó una idea a mi mente acerca de intentar abrir un centro de estudio, de entrenamiento, alguna institución académica en otro estado, en un lugar que se había vuelto disponible. Y tratamos de comprarlo, pero no lo logramos. Pero en medio de todo eso y todo el trabajo que hicimos, dijimos, ¿por qué no lo hacemos aquí? Entonces la idea de un instituto de teología llegó a mi mente. Y al primero que llamé fue a Bodhi, y él estaba en Zambia. Siempre le enviaba mensajes y le preguntaba a qué hora podíamos hablar, pero debe haber sido como las 2 de la mañana para él. Pero no le escribí, sino que lo llamé y le dije, hermano, tengo esta idea loca, hablemos al respecto. Hablamos 10 minutos y le dije, yo quiero que seas parte de la facultad fundadora. Él dijo, claro que sí. Él dijo, claro que sí, cuenta conmigo. No dijo, voy a orar, voy a pensarlo, no, cuenta conmigo. Entonces fue grandioso, y Dios unió nuestro pensamiento acerca de lo que era necesario, y Él se volvió fundamental en esto. 4 años después, surge la idea del seminario Founders que mencionó Peter esta mañana. Y entonces Peter y yo decidimos, le dije a la junta la primera semana de octubre, creo que fue, les mencioné que creía que teníamos lo necesario para un seminario de 4 años, así que les pregunté, ¿qué vamos a hacer? Había algunas preguntas de logística y ni siquiera estábamos considerando en la facultad, pero Bodhi me escribió o me llamó y me dijo, me acaban de ofrecer la venta, la compra de mi casa. Él había hablado de mudarse a los Estados Unidos, y me está diciendo, acaban de darnos una oferta, es de contado y será suficiente para poder vivir allá en Florida, así que nos vamos a mudar. Esta fue la segunda semana de octubre. Dijo, pero solo hay un problema. Él nos está diciendo que tenemos que salir de la casa el 1 de diciembre. Y yo le dije, ellos empacaron todo, se vinieron, y cuando ya se había venido, yo le dije, no vas a creer lo que estamos haciendo. Estamos empezando un seminario. Ven y ser parte de esto. Y fue sorprendente ver cómo Dios trabajó, y hubo algunos altibajos en los siguientes meses, pero sin vacilar, sin dudar, le dijimos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que queremos. Él estaba completamente a bordo, completamente involucrado con lo que queríamos hacer, y ser capaz de verlo, ser el presidente fundador del Seminario Founders. Doy gracias a Dios por eso, y me lamento de que no esté aquí para llevarlo a cabo, para seguir adelante. Lo extraño y me duele, pero si no creyera lo que creo, renunciaría. Pero Dios es bueno, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él no se equivoca, Él dio a su Hijo por nosotros. Y si Él ha puesto su vara sobre nosotros de esta manera en este momento, yo sé que es para nuestro bien. Sé que Él se va a glorificar. Así que sin importar qué pase, el Seminario Founders seguirá siendo un seminario que tuvo como su primer presidente a Bodhi Bacom. Y no hay otro seminario en el mundo que podrá decir eso. Yo creo que también al mismo tiempo, Pastor Tom, tú no estás haciendo esto por ti mismo, pero yo vi a Bodhi 13 días antes de que murió. Pasamos todo ese día totalmente juntos en Idaho y hablando de muchas cosas, y claramente el Señor sabía lo que nosotros no sabíamos en ese tiempo. Y había sido mucho tiempo no ver a Bodhi tan alegre, tan contento, y Founders Seminars era algo muy cercano a su corazón. Él estaba totalmente vendido en la visión, pero más profundo que eso, Pastor Tom, Él te amaba a ti. Por los últimos 10 años, yo no sé en lo que estabas envuelto
Eso es lo que Él quería estar. Él te vio como ese soldado que Él quería unirse, entrelazar su brazo y para poder decirte que sí tan fácilmente. Cuando Él había dicho que se iba de Zambia y Él había hecho lo de social media, que la gente... por favor, nadie tiene una oración, ¿verdad? Yo sé exactamente. Pero desde el momento a donde yo pensé, a donde va a estar Tom Ascott, donde Vody va a ir. Así que, más allá de una iglesia increíble, una idea increíble del seminario de Founders, Vody estaba muy contento con el hombre con la cual podía trabajar. Yo creo que por esta última década es la única persona que él de verdad apreciaba peleando y construyendo contigo. Bueno, sé que hablo de parte de todos. Le amaba profundamente como hermano y sin duda me le uniría en cualquier empresa. Lo extraño. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, es sabio. L- Tenemos todas las razones para seguir adelante y seguir a Vody como Vody siguió a Cristo. Solo hay un Vody Bacom, pero vaya, el Cristo que él conocía, yo quiero conocerlo como él lo conocía. Quiero amarle y servirle como él lo amaba y le servía. Y eso es algo a lo que todos podemos aspirar. Dios ha dejado un fundamento muy grande en tantas áreas en las que Vody trató, de las que podemos beneficiarnos. Así que tomemos lo que podamos de su legado y mejorémoslo y actuemos sobre esto. Dios en su gracia nos va a capacitar. Hermanos, gracias por ser parte de este panel. Y voy a pedir que cerremos este tiempo juntos orando, dando gracias por la vida de nuestro hermano y orando también por Bridget y los hijos también. Cada uno de nosotros hagamos una oración breve. Vamos a orar juntos. Padre nuestro en los cielos, qué privilegio es poder estar reunidos juntos bajo el banderín de tu santo nombre. Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres soberano y tú trabajas todas las cosas de acuerdo a tu providencia divina y es perfecta. Y en esa providencia tú tomaste a nuestro hermano que ha sido una bendición a todos nosotros, que nos ha ministrado por tanto tiempo. Pero Señor, confiamos tu plan santo y te decimos gracias. Gracias por el tiempo que le diste a él. Gracias por el ministerio que él tenía hacia nosotros. Señor, oramos que podamos, Señor, verte y sostenerte como Él te sostuvo y buscarte, Señor, como Él te buscó, adorarte como Él te adoró, proclamar tu nombre con la convicción que Él tenía. Señor, hemos aprendido mucho de Él. Confiamos, Señor, que tú continúes a construir este legado en cada uno de nosotros. Continúa, Señor, bendiciendo el ministerio de Founders, el seminario, y que puedas perfeccionar este trabajo que has comenzado con Vody. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, hago eco de las palabras de mi hermano y te doy gloria a ti. Acción de gracias por la bendición que nos has dado en diferentes maneras por medio de nuestro hermano Vody. Y sí, su carácter, el ser un genio, que le diste ese don y le diste un corazón humilde. Y recuérdanos, Señor, que todos los dones provienen de ti. Te damos gracias por su momento también que falló y tropezó y se arrepintió. Y él vio la gracia de nuestro Señor que todos necesitamos y nos enseñó y nos lo dijo y mostró a Cristo delante de nosotros en diferentes maneras que muchos de aquí podemos dar testimonio de eso. Te damos gracias, Padre,
por darnos esa visión de ir a tu palabra y creer en tu palabra y encontrar vida en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que continúes proveyendo. No tenemos ya su voz, pero sí tenemos tu espíritu para que tú continúes proveyendo por tu palabra, y también especialmente por esos que están cercanos a él, su familia, que puedas cuidar de ella y la levantes y puedan encontrar las fuerzas en ti. Y por las muchas personas que conocieron a Body, que estuvieron cerca de su vida y perdieron más de una figura que un amigo. Y pido, Señor, que puedas proveer a ambos lo que necesitan, las fuerzas para que la realidad de que tenemos lo volveremos a ver. En el nombre de Jesús, amén. Corazones agradecidos por la bendición de que Body ha sido para nosotros. Te damos gracias por Body, su amor por el Evangelio, el entendimiento de la ley y del Evangelio y su habilidad para comunicar eso, su habilidad para tomar cualquier pasaje de la Escritura y traerlo a Cristo, señalar a Cristo, aquel que las Escrituras apuntan. Te damos gracias por Body también, por su familia, la manera como demostró cómo un pastor debe vivir con sus familias, criar a sus hijos en la amonestación del Señor, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Oramos que nos bendigan a recordar esto y recordar estas cosas y reconocer la importancia de esto. Te damos gracias por su habilidad para declarar tu palabra tan bien. Está la habilidad para la claridad para ver el pasaje en el lugar donde está ubicado y ver la plenitud del contexto en que se encuentra, y que en tantas maneras aplicaba las verdades a su contexto cultural inmediato y veía cosas que nosotros ni siquiera veíamos en el momento. Te oramos que continúes en lo que tú continúes usando las cosas que él haya predicado, enseñado, escrito, para bendecir a las personas en las verdades que Body vio. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado a nosotros, que hemos sido bendecidos por este hombre de tantas maneras. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por este hermano que nos diste. Eres bueno, eres sabio. Tienes el derecho de hacer con los tuyos lo que tú quieres. Y confiamos en ti. Y te pedimos que nos ayudes a seguir a Jesús como Él lo hizo, a ser mayordomos de las oportunidades, dones y gracias que nos has dado como Él lo fue. Ten misericordia de Bridget y de sus hijos y haz que ellos confíen en ti, que te sigan, que sean celosos y que vean el costo de la inversión que su padre hizo en sus vidas. Gracias porque pudimos reflexionar sobre uno de los dones que tú nos has dado. Sella en nuestros corazones la verdad de tu palabra, todo lo que hemos escuchado hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.